que en una lectura de tarot no estamos haciendo simplemente una interpretación simbólica. Lo que se dice en una tirada de tarot puede cambiar la realidad de una persona. Por si no me conocés, mi nombre es Florencia Roverano, bienvenida, bienvenido a mi canal. En este canal vas a encontrar información sobre canalización, sobre tarot evolutivo integral, sobre registros akáshicos y mucho, mucho más. Así que bienvenido. Hoy quiero hablar de algo muy importante y poco hablado, que es el efecto placebo y el efecto nocebo aplicado al tarot. La enorme responsabilidad espiritual, emocional y moral que tenemos los que canalizamos o los que interpretamos una tirada. ¿Por qué? Porque podés generar miedo, podés generar frustración, podés generar diferentes líneas de tiempo futuras para esa persona, en lugar de lo que verdaderamente deberíamos hacer, que es traer conciencia. Vamos a empezar por explicar un poco qué es el efecto placebo y el efecto nocebo. Generalmente conocemos el término placebo. El efecto placebo es cuando una creencia determinada genera una sanación, una apertura, un bienestar en la persona. Por ejemplo, cuando una persona está atravesando un proceso de enfermedad y sus síntomas mejoran porque se le dice que una pastilla tiene un efecto determinado. A veces, si le damos una pastilla, que es en realidad un caramelo y no tiene ningún medicamento a la persona, pero le decimos que esa píldora, esa pastilla, lo que sea que le demos, tiene el efecto de hacer que esa persona sane sus síntomas. Esto es milagroso. Si te lo tomás, vas a sanar. Y esa persona verdaderamente cree en lo que está haciendo, en lo que está consumiendo. Entonces el efecto placebo ha demostrado en muchísimos, se ha demostrado científicamente que este efecto placebo existe y la persona sana, la persona mejora su sintomatología. ¿Y por qué? Porque todo lo que nosotros creamos en nuestra realidad es porque primero lo creamos en nuestra mente. Las creencias que sostenemos son las que finalmente van a dar origen a nuestra realidad, a lo que estamos viendo. Este efecto placebo generalmente lo conocemos, pero no se habla tanto del efecto nocebo, que también existe y es lo contrario. Es cuando una determinada creencia lo que genera es miedo, bloqueo o sufrimiento, o el empeoramiento de los síntomas. Por ejemplo, cuando estamos a punto de mirar un medicamento, si somos personas que nos preocupamos mucho por qué pueda sentir en el cuerpo y empezamos a mirar las contraindicaciones de esa medicación, puede que de repente empecemos a sentir esos síntomas, no porque verdaderamente eso que estamos ingiriendo nos dé esos síntomas, sino porque creemos que los vamos a tener, ¿no? Entonces, esto es el efecto nocebo. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro campo energético responden básicamente a la información que reciben. Y tenemos que tener en cuenta que cuando una persona viene a una lectura de tarot, esa persona viene abierta, viene sensible. Generalmente, si uno saca una sesión de tarot es porque viene con muchas veces de una forma bastante vulnerable, ¿no? Viene a trabajar determinado tema. Entonces lo que escucha en esa sesión puede realmente convertirse en una verdad interna para esas personas, porque nosotros no escuchamos con la mente, escuchamos con todo nuestro campo. Y sabemos que el tarot no muestra un futuro fijo, muestra energías, muestra líneas de tiempo posibles. Una lectura nunca jamás te dicta tu destino. ¿Por qué? Porque no existe una línea de tiempo futura fija, que no cambia. Una lectura lo que hace es presenta un panorama, ¿no? La lectura de tarot te muestra las energías disponibles, esa línea de tiempo más probable, según las decisiones que tomaste hasta ahora, según tu libre albedrío, según más o menos la energía, cómo se siente en este momento, según tus creencias generalmente, tus decisiones. Entonces, una lectura interactúa con el campo de la persona. Cuando alguien cree profundamente una determinada información, su energía se empieza a alinear con esa línea de tiempo. Entonces entendemos que no predice jamás el futuro, dialoga
con las probabilidades de ese futuro. Como les decía, existen miles de millones de líneas infinitas, líneas de tiempo posibles, y lo que va a determinar cuál es la línea de tiempo a la que accedamos es precisamente nuestra energía y nuestra vibración. Y esa energía y vibración dependen exclusivamente de nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, vamos a un ejemplo concreto. ¿Qué sucede si de repente aparece en la lectura una carta, una de esas cartas que generalmente dan miedo en el tarot, como por ejemplo el arcano mayor de la torre? Fíjense qué diferente que puede ser una lectura dependiendo del abordaje que hacemos de la lectura, los que estamos canalizando y dando esa información. Si yo veo una lectura, una tirada, veo la carta de la torre que sale, ¿no? Y le muestro esta carta de la torre y hablo, bueno, esto, la verdad, la torre es un símbolo de que está todo mal, esta es una ruptura inevitable, todo se va a caer en tu realidad, no hay nada que puedas hacer, esto significa una crisis muy fuerte y muy dolorosa. Imagínense que yo digo esto, ¿no? Entonces, lo que estoy expresando, lo que va a generar inevitablemente en esta persona es miedo, es querer controlar situaciones, ¿no? Va a caer probablemente en el control, en la hipervigilancia. La persona va a empezar a esperar eso que se va a caer. Va a esperar esa realidad, va a estar atenta y va a activar su SARA, que es el sistema de activación reticular ascendente en el cerebro, y va a empezar a filtrar la información porque va a querer ver eso. A ver cuándo va a pasar, cómo. La persona va a creer que eso va a pasar sí o sí. Y ese es el efecto nocebo. Si la persona piensa que esto va a suceder sí o sí porque me lo dijo el tarotista, está creando inconscientemente, sin saberlo, esa línea de tiempo. Entonces sí, el tarotista probablemente va a tener razón, porque esa persona va a crear esa línea de tiempo, sin saber que en realidad tiene múltiples, infinitas otras opciones de creación de otras líneas de tiempo más beneficiosas, más en luz. Esta lectura no estaría describiendo ese futuro, aunque luego ocurra. Lo que estaría haciendo es condicionando las creencias de esa persona, que hace que después esa realidad se manifieste. Entonces esta lectura no describe esa energía, la está activando esa línea de tiempo. Fíjense el poder que tiene la palabra, el poder que tiene lo que decimos y no decimos en una lectura de tarot. Ahora, ¿cuál sería una posible lectura evolutiva de esto mismo? Yo estoy viendo la carta de la torre, estoy viendo toda esta tirada, pero digo, bueno, fíjate que la torre te muestra una estructura que ya no sostiene del todo tu verdad. Hay una línea de tiempo donde si te resistís al cambio puede que algo se caiga, pero hay otra línea de tiempo donde podés soltar vos conscientemente lo que te está trabando y reconstruirte, pero desde un lugar más auténtico. Vos tenés la opción, vos tenés el libre albedrío de crear tu propia realidad. Para que no venga la crisis a la fuerza, conscientemente elegir soltar, elegir transformarte. Vos elegís cómo podés afrontar una determinada situación. ¿Qué estamos haciendo con esta lectura más evolutiva? Estamos diciendo que la carta no te condena de por sí, que salga la carta de la torre no significa que algo terrible va a suceder. Es una carta, sí, muchas veces, que tiene que ver con una advertencia. Hay cosas que no te estás atreviendo a soltar, hay cosas que no estás queriendo ver, hay cosas que tenés que enfrentar. Claro, eso te dice la carta. Pero te devuelve tu poder esta lectura evolutiva, realmente tu poder de elección, tu poder de libre albedrío. La carta te va a mostrar la energía, pero la decisión define el cómo vas a afrontar eso. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, sale la carta del 10 de espadas. El 10 de espadas es una carta que se las voy a poner por acá, que es una persona que en la carta de Rider-Waite-Smith que está acostada con 10 espadas clavadas sobre su espalda. Representa de alguna manera un final, una traición.
Entonces imaginemos que si yo hago una lectura con este efecto nocebo, más fatalista, vamos a decir, puedo decir, esto es el final, no hay vuelta atrás, te van a traicionar y esto se acaba acá, es terrible lo que va a pasar, se cierra, no hay esperanza porque esto es un final. Vas a terminar, por ejemplo, estamos hablando de algo laboral y no, o vos te vas o te echan, ya no se puede seguir sosteniendo esta situación, no hay forma. Ahí estamos cerrándonos a un posible futuro en luz. Va a generar desesperanza, desesperación también en la persona. Y se fija la persona en el dolor. Cuando decimos no hay vuelta atrás, estamos cerrando líneas de tiempo para esa persona. ¿Cuál sería una lectura evolutiva de este 10 de espadas? Podríamos decir, el 10 de espadas te muestra el punto máximo de ese agotamiento mental y energético. No es el final de tu vida, no es un final absoluto, pero sí es un final de una forma de pensar, ¿no? Y le podemos decir, para sumar líneas de tiempo, si seguís sosteniendo esta narrativa, el dolor simplemente se va a prolongar, pero si cambias tu mirada, este final en realidad se puede convertir en una gran liberación. Entonces fíjense que la carta no te castiga, no es predictiva, te muestra dónde dejar de castigarte. Entonces este 10 de espadas lo podemos sentir como un final doloroso, terrible, bueno, y listo, se termina y punto. O lo podemos ver desde su lado evolutivo. Todo lo que se termina implica un nuevo comienzo. Y si nosotros hacemos estos procesos y estas transformaciones desde la conciencia, entonces desde una nueva forma de pensar o de ver las situaciones, entonces es una forma de liberación. Entonces, para leer el tarot hay que entender la responsabilidad que tiene el lector de tarot, el canalizador. Y porque leer el tarot no es inocuo, es muy potente. Entonces vamos a desarrollar principalmente 4 responsabilidades. Una responsabilidad tiene que ver con lo energético. Y esto es no proyectar miedos propios en el consultante. Porque sabemos que todo consultante llega a nosotros porque es como un espejo que nos viene a mostrar algo que nosotros también tenemos que sanar, tenemos que ver, tenemos que evaluar. El mensaje que le doy al consultante es el mensaje que yo tengo que recibir para mí también. Entonces lo que suele suceder es que proyectamos esos miedos propios en el otro y ponemos también en esa lectura algo de nuestra propia opinión, de nuestras propias creencias, de nuestra propia experiencia. Y no es algo neutral, ¿no? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es estar en neutralidad, porque si no estamos proyectando nuestros miedos, no estamos leyendo desde la neutralidad, sino desde el ego. Otra responsabilidad tiene que ver con lo espiritual. Nadie tiene autoridad sobre el libre albedrío de otros. Entonces, en estos ejemplos que yo les daba, tenemos esa responsabilidad espiritual de enseñarle al consultante que tiene poder, que puede acceder a infinitas líneas de tiempo futuras, que tiene la posibilidad de cambiar su realidad. Porque el tarot no es predictivo, el tarot simplemente maneja energías. Entonces nos puede mostrar dónde están los bloqueos, cómo salir airiosos de una situación, qué tengo que ver con respecto a los patrones energéticos que estoy sosteniendo, cuál es mi mejor versión, muchísimo más, ¿no? Y a nivel emocional, tercera responsabilidad, la persona está confiando en nosotros. Entonces, entender que una palabra de más, una palabra no neutra, vamos a decir, puede marcar a la persona, puede realmente alterar su línea de tiempo futura, puede marcar su destino, aunque no existe tal cosa como destino, pero sería el efecto nocebo. Y la cuarta responsabilidad tiene que ver con una responsabilidad moral. Decir la verdad no es decir todo sin conciencia.
Decir la verdad es decirla de una manera que sane verdaderamente. Tenemos esa responsabilidad de entender que no hay tampoco una sola verdad, ¿no? Lo que nos muestran las cartas son energías, son posibilidades, son herramientas que puede utilizar la persona para sanar su realidad. Entonces, yo soy... no es el falso positivismo el que yo veo la carta de la torre y bueno, quiero decir todo positivo, todo en luz. Eso no sería tampoco neutralidad. Sería, ay no, va a salir todo perfecto, divino, no tenés que hacer nada porque mira, todo te sale perfecto. Tampoco eso. La responsabilidad es decir lo que vemos, lo que sentimos, lo que estamos canalizando, pero siempre desde la neutralidad. Está esta energía, está esta otra, y por eso en mi taller de tarot evolutivo integral, yo siempre enseño que cada una de las cartas tiene su parte en luz, su parte en sombra y su neutro. Siempre es la Santísima Trinidad, siempre son esas tres energías, y nosotros tenemos que estar en el neutro. Siempre está el significado más positivo o en luz de la carta, el significado más negativo de la carta y un significado que es al que tenemos que llegar, que es el neutro. Es el consejo que nos da ese determinado arcano. Entonces, a mí me gusta concentrarme siempre en las tiradas, en el potencial sanador, en eso que la persona puede hacer para sanar, en esa parte más neutra, en esa parte más sanadora del arcano, en ese consejo que nos emite el arcano. Y esa también es una responsabilidad moral. Entonces el tarot evolutivo no busca ni impactar ni asustar, busca básicamente despertar conciencia en nosotros, despertar esa información dormida dentro nuestro. No vamos a leer el tarot para decir qué va a pasar. Vamos a leer para mostrar qué podés transformar, cómo podés sanar, cómo podés evolucionar como persona. Y por eso en el tarot evolutivo integral trabajamos no solamente con las cartas, sino con la ética, con la conciencia y con la responsabilidad de leer para otros, porque verdaderamente es una responsabilidad. Pero se entiende entonces que no estoy diciendo que el tarot sea peligroso. Lo peligroso es leer el tarot sin conciencia. Entonces te invito a, si querés aprender el tarot en conciencia y con todo esto que estamos hablando muchísimo más expandido, tengo un taller de 6 meses de duración de tarot evolutivo integral que es maravilloso, ya tuvo muchísimas ediciones y ahora está por salir una nueva edición el día 16 de enero del 2026, ya estamos en 2026. Así que si te interesa, te dejo más información en la descripción para que me puedas contactar y puedas arrancar este viaje maravilloso de conciencia y de transformación. Espero que te haya servido toda esta información y gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en mi próximo video.